Ok, vamos a continuar con los ejercicios. Estamos viendo transformación homogénea. Básicamente lo que tenemos que hacer, se nos presenta un robot que tiene un enlace que está anclado a la base. Este rota en torno a Z y tiene una longitud de 3 metros. Este 3 metros en realidad se puede poner que sean centímetros, pies, lo que sea. Estamos diciendo que tiene 3 unidades. En este caso podemos decir 3 metros. Entonces fíjense que tenemos por un lado el eje X, tenemos por el otro el eje Y. Y este rota en torno a Z. Por lo tanto, considérenlo como que estuviera hacia la pantalla Z. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener una cierta longitud. Por ejemplo, voy a decir que esto que está acá equivalen a los 3 metros que son los que se han solicitado. ¿Sí? Primero vamos a analizar el sistema. Tenemos en X, fíjense, si nosotros quisiéramos describir cuál es la posición del enlace, fíjense que está en 3 en X y 0 en Y. ¿Por qué? Porque esto no se está levantando a través de Y, ni tampoco está descendiendo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que está en una configuración de 3, 0. 3 en X, 0 en Y. Pero vamos a considerar que se generará una rotación de 60 grados. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una rotación, vamos a hacerlo más o menos como podría quedar. Si nosotros hacemos la rotación de 60 grados, tal vez más o menos vamos a quedar por ahí. Voy a hacer un poquito más lento. Tal vez la rotación quedaría ahí. ¿Sí? ¿Qué significa? Que fíjense que antes este mismo enlace, el enlace es eso que está acá, o un eslabón del robot, fíjense que antes estaba en la condición 3,0, pero fíjense que al levantarse su posición cambió. Ahora ya no está en 3,0, sino que ahora tiene una nueva coordenada en X y tiene una nueva coordenada en Y. ¿Qué quiere decir? Que va a ir variando sus posiciones a medida que vaya rotando, que se vaya generando el ángulo de rotación. Esto es muy importante, ¿para qué? Para poder considerar y plantear primero una matriz de transformación homogénea. Dijimos que la rotación es en torno a Z. Entonces, vamos a describir que la transformada homogénea, o la transformación homogénea, va a ser con la siguiente configuración. Como está en Z, va a ser coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, perdón, me equivoqué. Acá va a ser seno de teta, acá va a ser coseno de teta, luego va a ser 0, 0, 1, 0, 0. Teníamos la primera matriz. Recordemos que esto ya lo vimos en la clase anterior, donde teníamos en la matriz de transformación homogénea, primero la rotación. Luego decíamos que lo rellenábamos con ceros en la parte de abajo y después iba un 1. Recuerden que tenemos esto separado. Tenemos acá una matriz de 3 por 3, luego tenemos la matriz de 1 por 3, luego tenemos una de 1 por 1, y aquí viene la parte de traslación. Y esto es importante, porque fíjense que nos dice que este robot que tiene un enlace rota en torno a Z. Fíjense que esto está en la pantalla, el Z, hacia adelante y hacia atrás. Acá está X, acá está Y, y hacia adelante y hacia atrás está el Z. Fíjense que este efector, que está acá, por más que yo lo rote, nunca sale de la pantalla. Si yo lo quiero girar otra rotación, por ejemplo acá, nunca va a salir de la pantalla. Siempre se mueve en torno a X y a Y, pero nunca sale de la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Como el eslabón nunca se va a levantar, nosotros vamos a decir que su traslación en Z va a ser 0.
La pregunta es ¿cuánto se va a trasladar en X y en Y? ¿Por qué se va a trasladar? Porque fíjense que al principio tenía 3 unidades. Al principio, cuando estaba acá el eslabón, estaba en 3 unidades en X y 0 en Y, pero fíjense que al generar la rotación de 60 grados, quedó con otra posición, o sea, sí se trasladó tanto en X como en Y. Por lo tanto, se va a describir como L1, que L1 va a ser el eslabón o el enlace, multiplicado, voy a mover un poco esta línea, multiplicado por el coseno del ángulo, o sea, el ángulo que se va a formar acá. Mientras tanto que en el caso de Y, recordemos que, hagamos un recordatorio, esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, por eso yo digo que es esta parte de X. Luego la de abajo va a quedar como seno de teta, que va a ser los elementos que permiten la traslación. Y 0, ¿por qué? Porque este nunca se va a mover en torno a Z. Nunca sale de la pantalla ni se va al fondo de la pantalla, sino que solamente va variando con estos sentidos. Por lo tanto, solamente varía entre X y también en Y. Por lo tanto, esta es la matriz que describe el robot con un puro enlace, con una rotación de 60 grados y 3 metros de longitud. Llevémoslo a hacer el cálculo, ¿sí? Recordemos que tenemos que pasar los 60 grados a radianes, pero una vez que lo resolvamos va a quedar de la siguiente forma. Coseno va a quedar como 0,5, el seno va a quedar a 0,86, el que sigue va a ser 0, 0, menos 0,86, luego 0,5, luego 0, 0, luego 0, 0, 1. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es multiplicar el coseno del ángulo. Acuérdense que tenemos que transformar esos 60 grados por pi dividido en 180, que esos son los que se agregan en el coseno. Por lo tanto, fíjense que se va a multiplicar por el resultado, el coseno, y se va a multiplicar por L1. ¿Quién es L1? L1 es el eslabón. ¿El eslabón cuánto mide? 3 metros. Por lo tanto, acá va a ser un 0. Por lo tanto, va a ser la multiplicación coseno de teta. Ya dijimos que era 0,5. Por lo tanto, va a ser 3 por 0,5. El eslabón vale 3. Mientras tanto que en el otro caso va a ser 3 por 0,86, que sería el valor del seno. Por lo tanto, si nosotros calculamos eso, si nosotros calculamos aquello, nos va a dar como resultado 1,5, 2,59, ahí sí, perdón. Ahora sí, 2,59 y por último 0 y 1. Por lo tanto, de esa forma nosotros ya tendríamos la matriz. Esta es la matriz que describe y esta es con los valores que ya están relacionados. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos preguntar cuál es el extremo al cual podría llegar el enlace, o sea, que es como que si estiráramos el enlace, ¿cuál sería la totalidad que podríamos alcanzar? ¿Qué tan allá puede llegar? Eso básicamente se describiría como la posición final. Y esto sería 1,5, 2,59 y 0. O sea que en X lo máximo que va a poder llegar es 1,5. En en Y 2,59 y en Z 0. Y tiene sentido que sea 0, ¿por qué? Porque de Z nunca sale de la pantalla, siempre se mantiene en el mismo punto. Así que este sería un primer ejercicio de transformación homogénea relacionado con robótica.